¿Qué pasó, chavos? Bienvenidos. Yo soy Joe y esto es Joe Works. ¿No sienten como que la luz de aquí hoy está extraña? Bueno, pues el día de hoy les voy a enseñar a construir unas luces como estas. Como podrán ver, estas luces son totalmente articuladas, tienen su tripié, pueden levantar, bajar. Son unas luces semi-profesionales. Así es que quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a aprender cómo hacer estas luces. Esto es Joe Works y yo soy Joe. ¡Vamos allá! El diseño de estas luces se realizó en 3D para ver cómo lucirían terminadas, adaptando un tripié económico de bocinas y material plástico conocido como Coroplast, que es muy económico. Las medidas del softbox son de 60 por 90 y se pueden construir en dos versiones, una con un foco común y la que nos enfocaremos en este video a base de LEDs con dimmers, tanto de luz cálida como fría. En la caja de descripción te dejaré los enlaces a las plantillas de construcción, a los videos detallados de referencia para este diseño, así como también a los materiales que utilizamos para su construcción. Los cortes los realizamos en routers CNC para que lucieran más profesionales. Sin embargo, el material es muy sencillo de cortar a mano con un cúter siguiendo nuestras plantillas. Puedes ver el video completo de cómo cortamos el material y armamos la caja para el softbox en el enlace que te dejo aquí dentro de este canal y así veas a detalle todo el proceso de doblado y armado. El Coroplast tiene dos lados, por lo que se puede doblar fácilmente sin romperse para estructurar nuestro softbox y nos quede bastante resistente. Las uniones las hicimos con vinilo autoadherible y la reforzamos con cinta gaffer plata por el otro lado. Para el interior, utilizamos papel metálico de manualidades. Este lo puedes conseguir en cualquier tienda de telas. Dibujamos todas las piezas de la caja ya armada sobre el papel para después cortarlas y tenerlas todas por separado. En un lugar ventilado, las fijamos sobre una mesa con la parte metálica hacia abajo. Y les aplicamos pegamento en aerosol, así como también al interior de la caja. Con mucho cuidado, comenzamos a pegar en el interior una a una todas las piezas de papel que ya tenemos cortadas, procurando no dejar arrugas, como te muestro ahora. Es muy importante que tengas extremo cuidado en las caras que se doblan, ya que si no dejas un sobrante de papel, este puede romperse a la hora que quieras guardarlas. Con bastante cuidado, corta el sobrante de papel tanto de enfrente como por detrás. Te recomiendo que te ayudes con alguna espátula de plástico, ya que así te quedará un acabado mucho más limpio. También puedes pegar el papel con pliegos doble cara, y estos los venden en cualquier papelería grande. Necesitaremos dos tapas de aluminio grande para registros eléctricos. Las puedes conseguir en la ferretería de la esquina. Marcamos el centro y hacemos una perforación con broca de 1/4.
Unimos estas láminas con papel doble cara a la base posterior de nuestra caja, ya que aquí colocaremos el brazo que la cargará y así quedará muy estable. Recortamos todo el sobrante de doble cara y así nos debe quedar. Recuerda siempre limpiar muy bien el área de polvo y grasa en las piezas que vamos a pegar. Así evitaremos que en el futuro se nos despegue. La colocamos justo al centro, reforzamos fuertemente con cinta gaffer y perforamos también el centro del coroplast. En la caja de descripción te dejo un enlace al brazo mágico que utilizamos para este proyecto, donde podrás ver cómo conseguirlo. Este ya viene con todo lo necesario para fijarlo fuertemente a nuestra caja y al tripié. Aquí podrías poner un socket de pared, justo al centro de la base, si es que prefieres iluminar con un foco común. Pero nosotros lo vamos a iluminar con la cama de LEDs. Utilizaremos dos rollos de LEDs de 5 metros, modelo 3528 de 600 LEDs, uno cálido y uno frío. Cortaremos 18 tiras de 30 centímetros de cada rollo. Comenzaremos pegando las de tipo frío, desde la base hacia arriba, dejando un espacio entre ellas del ancho de otra tira, para después pegar en este espacio las del tipo cálidas. En total serán 36 tiras intercaladas. Aprieta fuertemente sobre ellas para que queden bien fijas. Aunque las tiras traen su propio pegamento, yo siempre prefiero asegurarlas con una gota de pegamento de locura. Comenzaremos a soldar únicamente los LEDs del tipo frío del lado derecho. Empezamos de los extremos hacia el centro, para que al final nos queden las puntas al medio. Esto es muy importante, ya que al final los conectaremos en serie para que funcionen perfectamente a 12 voltios. Dejaré el diagrama de conexión en la caja de descripción, así como el enlace al video original de estos LEDs por DIY Perks. Repite la misma operación del otro lado, pero ahora con los LEDs cálidos. Vamos a utilizar estos dos motores para dimmer y un amplificador de voltaje, así como también una fuente de poder de 12 voltios. Sí, también está el enlace en la descripción. El amplificador nos ayudará para elevar la corriente a 19.5 voltios, que es lo necesario para los dos rollos conectados en serie, y así utilizar una fuente de 12 voltios. Ahora que si tienes una fuente de 19.5, puedes omitir el amplificador. Recuerda soldar todo exactamente como el diagrama que te dejo y proteger las uniones con cinta termotáctil. Yo agregué también unos conectores tipo plug para desconectar fácilmente la conexión de la lámpara en caso de que no use la caja. En la tapa del softbox haré 3 perforaciones, 2 para las perillas que controlarán la intensidad de la luz, tanto fría como cálida, y una más para el conector de corriente.
Para unir estos componentes, así como las piezas de la caja, utilizaremos velcro en rollo. Cortaremos 5 piezas de 5 centímetros para colocar nuestros equipos, 3 en la base y 2 sobre los dimmers para cerrar todo. Aseguramos con cinta termotáctil las conexiones de la base, cuidando siempre la polaridad de nuestros LEDs. Así es como te debe quedar. Iluminable, ¿no? Vamos a proteger todo nuestro cableado con cinta gaffer para evitar cualquier contratiempo o corto eléctrico, y dejando las terminales siempre por la parte interior. Para que nos quede una altura uniforme en la cama de LEDs, yo coloqué estos pedacitos de cartón que ya tenía, y así me quedó perfecto. Puede ser de madera o lo que te dé la altura correcta. Estos que yo tenía ya venían con su pegamento, y solo les puse un velcro en la parte superior para cuando necesite desmontarla. Ahora el marco. Utilicé tela tipo nylon en color blanco y la recorté 1 centímetro menor que el marco, para así unirla con cinta gaffer a esta. Después le ponemos encima velcro para que se pueda sujetar fuertemente a la caja, pero que también sea desmontable. Este procedimiento lo hice también para la tapa de la caja, porque yo muchas veces solo utilizo la cama de LEDs sin la caja, y así puedo desmontarla fácilmente. Por último, hice una perforación en la caja, ya que por error no calculé correctamente el tamaño de los dimmers y solo así ajustó perfectamente. Montamos la tapa, colocamos la cama de LEDs y revisamos que todo funcione correctamente. Puedes encontrar el enlace a este tripié económico, sí, una vez más, en la caja de descripción. Y bueno, pues con esto damos por terminado el video. No se olviden, les dejo de este lado nuestras redes sociales, un botoncito por aquí para que se suscriban, denos un like y recuerden, si les gustó como hicimos esta lámpara, por favor háganla en su casa, mándenos fotos, mándenos video, mándenos todo para saber cómo les quedó a ustedes, díganos si les gustó, si no les gustó, qué seguimos haciendo y por favor sus fotos de cómo les quedó esta maravillosa lámpara. Así es que señores, yo soy Joe, esto es JoeWorks, bye bye.